Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Estamos aquí en un episodio más de Peregrinos de Esperanza, acompañándonos o haciéndonos acompañar más bien de la palabra de Dios, especialmente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que día con día nos lleva de la mano en el discipulado, es decir, en el seguimiento de Él en nuestra vida cotidiana. Yo quiero comentar que es importante que lo que aprendamos, ya lo he dicho también en otras ocasiones, lo que aprendamos ahora, sobre el Evangelio, lo que Jesús nos revela en su Evangelio y lo que podamos meditar del mismo, no puede dar fruto si no lo ponemos en práctica, al menos en una pequeña parte del Evangelio o en la meditación que de él se desglose, pues si no lo ponemos en práctica no podrá dar fruto absolutamente en nada. Entonces yo los invito a que cada día que meditamos el Evangelio, ustedes algo que se les quede, lo puedan llevar a la práctica. Por ejemplo, ayer hablamos de la curiosidad que tiene Herodes de conocer a Jesús, una curiosidad negativa, porque la curiosidad que tiene es para conocerlo y después mandarlo a asesinar, como sucedió con Juan el Bautista. Sin embargo, hay una curiosidad positiva, como la de Zaqueo. Zaqueo tiene la curiosidad de conocer a Jesús y es tanto su deseo de conocerlo que Jesús se autoinvita a su casa y cena con él y después viene la conversión de Zaqueo. Entonces ayer decíamos curiosidad, conocimiento, discipulado y apostolado, esos 4 pasos. ¿En cuál paso estamos ahorita? Pues hay que irlo poniendo en práctica. Hay que irlo poniendo en práctica para darnos cuenta cuál de estos pasos ya hemos cumplido o cuál de estos pasos no hemos cumplido o si todavía ni siquiera hemos comenzado. El Evangelio de hoy, perdón, es tomado... perdón, quería comentarles también una cosa importante. Bienvenido, Quique Díaz. Un saludo. Por ahí hay otras personas que se están uniendo. Bienvenidos a todos. Gracias por sus likes. Quería comentarles que yo desde hace poquito más de 3 años inicié una campaña, una iniciativa, valga la redundancia, que se llama Manos Libres, que ayuda a recolectar sobre todo artículos de aseo personal para los presos. En este caso, por la dimensión apenas pequeña de esta iniciativa llamada Manos Libres, de la que hago también promoción en otras redes sociales como Facebook especialmente, recolectamos artículos de aseo personal para llevarlos, en este caso, les digo, por la pequeña dimensión apenas de esta iniciativa, ojalá que más se vayan uniendo, al penal de Lerma, a los presos, ayudar a los presos, porque lamentablemente, aunque es obligación del Estado proporcionar todo lo necesario también, uniforme, cobijas, jabón, shampoo, crema, todo lo más esencial, lo más elemental, rastrillos para rasurarse, cepillos de dientes, pasta dental, etcétera, pues lamentablemente no lo proporcionan. Y entonces nosotros apoyamos a través de un grupo de personas que se han unido a esta iniciativa de un servidor para que los presos tengan lo más elemental, lo más necesario. Muchas veces los familiares que los visitan no tienen con qué comprar eso y entonces el sufrimiento tanto de ellos como de sus familiares presos pues se hace más grande así, sin tener ni siquiera lo esencial, lo necesario. Y esto lo digo porque hoy voy a dejar un buen paquete de ayuda a los familiares y se los damos directamente a los familiares porque lamentablemente, hay que decirlo fuerte y claro, a ver si no nos cepillan, lamentablemente las autoridades lucran con esas cosas también. Entonces se lo entregamos directamente a sus familiares para que sus familiares los puedan hacer llegar a los presos, a sus familiares que están encarcelados. Una buena iniciativa. ¿Y saben por qué? Porque además visitar a los encarcelados, es una obra de misericordia que se practica poco entre nosotros. Es una obra de misericordia visitar al que está encarcelado. Cristo mismo estuvo encarcelado, por eso
la obra de misericordia se hace todavía mucho más. Entonces, quien quiera unirse más, se hace más profunda y nos obliga, independientemente de qué persona se trate, si es inocente o si es culpable, nos obliga a ayudar a quien está encarcelado. Quien quiera unirse a esta iniciativa lo puede hacer, puede escribirme de manera personal y vemos la manera de recolectar los víveres, les digo, especialmente artículos de aseo personal, ropa interior también, calcetines. Entonces, esto para varón, porque aquí en el penal de Lerma, en la zona donde yo habito, hay puros varones en ese penal. Entramos al Evangelio, capítulo 9, versículos 18 al 22. Dice así: un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos Sebas, Ro, Trinidad Chacón, gracias. Elizabeth, Surisa Dai, Genel 300, bienvenidos todos. Como respuesta a este evangelio que hemos escuchado, de palabras de Jesús, el Salmo 42, defiéndeme, Señor, hazme justicia contra un pueblo malvado, del hombre tramposo y traicionero ponme a salvo. Si tú eres de verdad mi Dios, refugio, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué tengo que andar tan afligido viendo cómo me oprime el adversario? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por cierto, hermanos, hoy es misa votiva de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Al final haremos la oración. Bueno, fíjense que este evangelio, que es, si no me equivoco, continuación del de ayer, no es continuación, pero tiene mucho que ver, porque Herodes, en el evangelio de ayer, otra vez hago referencia, se enteró de los prodigios, así inicia el evangelio, que Jesús hacía, y no sabía a qué atenerse, dice, porque unos decían, fíjense, es algo semejante a lo de hoy, unos decían que era Juan resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas, como hoy. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús pregunta, y ahí están las respuestas. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otro que alguno de los profetas que ha resucitado. Prácticamente San Lucas pone en boca de Jesús las mismas palabras del evangelio de ayer respecto a la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y respecto también al modo de pensar de Herodes. Bueno, fíjense que cuando Jesús pregunta eso, no se contenta con lo que la gente pueda decir, porque Jesús requiere una respuesta más personal. Y entonces pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El primero y el único que responde, al menos así lo dice el Evangelio, es Pedro, el Mesías de Dios. Y Jesús les dice, el Evangelio dice, Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. ¿Por qué? Vamos a
considerar una cosa interesante. El discipulado, ya hablando propiamente del discipulado, ayer hablamos de el primer paso, que es la curiosidad por conocer a Jesús, luego ya el conocimiento en sí mismo, luego el discipulado. El discipulado requiere un camino hacia la adultez. Un camino hacia la adultez. Tal vez por eso Jesús les dice, no se lo digan a nadie. Está bien la respuesta, Pedro, por lo pronto está bien. Pero más adelante dice, después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Esa última parte del Evangelio de hoy, después los discípulos no la entienden. ¿Por qué? Porque todavía no están preparados. No han llegado a la adultez del grado de cristianismo que se requiere. Es más, en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús hace esta pregunta y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, etcétera, el que habría de venir al mundo, él le dice, está bien, Pedro, pero eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Adultos. Ser adultos en la fe implica hacernos personalmente preguntas sobre Jesús. Fíjense, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? Y el hecho de hacernos preguntas también nos lleva al siguiente paso, que es buscar respuestas. No quedarnos en el... Ay. Fíjense que hay mucha gente, ahorita se me viene a la mente, que se queda en lo, ¿cómo podemos decirlo? En lo místico, pero no en el buen sentido de la palabra. Ay, qué bonito, Diosito. Ay, el niño Dios, la Virgencita, San Pío, San José Sánchez del Río. O sea, en la piadosidad, ¿sí? Nos quedamos en eso. Y no entramos al fondo del asunto, que es buscar respuestas, hacernos preguntas serias sobre Jesús y buscar respuestas. Y ahora es el mismo Señor el que nos lanza la pregunta. ¿Quién dice? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Porque dependiendo de la pregunta, así va a ser nuestra respuesta y así va a ser nuestro discipulado. Tal vez no hemos llegado a eso, ¿eh? Sí. Fíjense cómo el Evangelio de hoy nos presenta este diálogo entre los discípulos y Jesús. Y por cierto, es un diálogo que Jesús hace con sus discípulos antes de retirarse a orar. Antes de retirarse a orar en solitario. Qué interesante. Fíjense esta frase, y con eso voy a ir concluyendo. El discipulado no se basa en repetir lo que otros dicen de Jesús. Aquí me estoy acordando. Cuando yo hice un curso en Roma sobre espiritualidad, la espiritualidad, toda la espiritualidad estudia, digamos así, la relación que nosotros debemos tener con Dios, la relación entre Dios y nosotros con Dios. Y entonces uno de los profesores nos decía, oigan, muchas veces se nos presenta a los santos como personas perfectas. Y entonces, así como personas perfectas, es difícil seguirlas. El único perfecto es Jesús y Dios su Padre y María Santísima, que por gracia recibió la perfección. Pero los demás santos han tenido sus detalles. Dice, pero aún así, nosotros, nos decía ese profesor, nosotros debemos buscar la santidad propia, con nuestra manera propia de ser santos. Cierto, hay que imitar a los demás santos, pero cada uno debe ser santo a su manera. Por eso lo que dice aquí, el discipulado, no se basa solo en repetir lo que otros dicen de Jesús, sino en la pregunta que se nos lanza hoy a mí, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Y en descubrirlo a través de una relación viva y comprometida, respondiendo a esa pregunta de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tu manera única de ser santo. No podemos ser santos copias de otros, fotocopias de otros.
Cada uno tiene su propia capacidad de ser santo. Qué bello eso, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces nosotros no debemos ponernos objetivos allá perfectísimos. San Francisco de Asís no fue perfecto, tuvo sus detallotes. San Agustín de Hipona, Santa Faustina Kowalska, ¿no? Tuvieron todos sus detalles. Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa, Padre Pío, tuvieron sus noches oscuras, sus preguntas propias. Estamos llamados nosotros, respondiendo a esa pregunta: ¿quién es Jesús para mí, para ti? A vivir la santidad al propio estilo, no ser fotocopias de otro, porque Dios nos creó únicos e irrepetibles y no nos hemos dado cuenta de eso. No nos creó en masa. Yo soy único e irrepetible, con todo y mis defectos y mis virtudes, y tú también, quien esté escuchando esto. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Vive la santidad allí donde te puso Dios en este momento, y así como estás viviendo en este momento. Claro, la santidad excluye el pecado, ¿sí? Excluye el pecado. El encuentro con Cristo va poco a poco excluyendo de nuestra vida el pecado. Pues ahí nos quedamos con eso, mis queridos hermanos. Adultos en la fe significa hacernos las preguntas sobre Jesús y responder con nuestra vida a esas preguntas. No siendo fotocopias de nadie, sino así como el Señor nos ha creado para Él, para darle gloria. Hacemos la oración colecta de la misa de hoy, de la preciosísima sangre de Cristo. Para concluir, los invito a unirse a esta oración bella que dice: Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos por Jesucristo nuestro Señor. Pues ánimo, yo voy a cumplir esa misión de ir a visitar a los presos por medio de sus familiares y llevarles algunas cosas. Y quien no pueda ayudar de manera económica o de manera en especie, al menos en sus oraciones tengan en cuenta todos los presos, porque también ellos sufren mucho. Que Dios los bendiga. Feliz día a todos.